gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas uniste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, tú los vencerás, las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.
No los noto muy convencidos, entonces necesitaría preguntárselo de nuevo. ¿2021 año de qué? Perfecto, bueno. Entonces, vamos a disponernos a pensar, a imaginar y a trabajar y a caminar en la palabra de Dios lo que eso significa para cada uno de nosotros. La palabra de Dios sirve cuando nosotros entendemos que es poderosa y se aplica a nuestras vidas. Y de eso se trata lo que vamos a compartir. Vamos de nuevo al mismo texto que venimos siguiendo, que está en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30. Y hoy quisiera que prestemos atención en otro detalle que encontramos allí. Pero se lo leo. Dice así: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas, nos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie a leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Y ahí viene la palabra que me gustaría que a lo largo de este año la pudiéramos memorizar. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Y todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Y de eso se trata la palabra del Señor en esta mañana. El Señor Jesús, después de leer esta escritura, dice que enrolló el rollo, valga la redundancia, y todos los ojos de los que estaban allí en la sinagoga, quizás como en esta mañana aquí en este lugar, se fijaron en él, fijos en él. Y él les dijo esto: esta palabra se está cumpliendo hoy delante de ustedes. Y yo quiero traerles este desafío en esta mañana. Nosotros hemos recibido esta palabra de parte de Dios, igual que Jesús la recibió, por supuesto, de parte del Espíritu Santo, pero muchos años antes a través del profeta Isaías, y se la dieron en esa mañana. Y al terminar, él desafió a la audiencia y dijo: esta palabra se está cumpliendo hoy delante de ustedes. Y yo quiero que nos desafiemos espiritualmente como iglesia en este año, a creer que esta palabra se cumple en medio nuestro. Y el texto dice específicamente hoy, esta palabra se cumple en medio nuestro. Y a mí me gustaría que cuando salgamos de este lugar en esta mañana, podamos salir convencidos de que esta palabra se cumple hoy, o empieza a cumplirse hoy en tu vida, en mi vida y en la iglesia. Escuché un amén por allí. Yo creo que quiero decirles una cosa: por más que estemos con barbijo, toda esta historia, que no dejemos de lado las cosas que teníamos como práctica, el amén, por lo menos no me siento tan solo aquí adelante. La palabra clave que estamos compartiendo ya la mencionamos, pero me gustaría que podamos pensar hoy qué significa esto de que hoy se cumple esta palabra en medio de ustedes. En primer lugar, 3 cosas voy a compartir en esta mañana. En primer lugar, la palabra se cumplió en Jesús. Jesús predicó esa mañana, estuvo allí en la sinagoga e inmediatamente cuando salió de ese lugar, esa palabra se empezó a cumplir en su vida. Si ustedes empiezan a leer o siguen leyendo, mejor dicho, en el capítulo 4 de Lucas, y todos los que siguen se van a dar cuenta que inmediatamente esta palabra se empezó a cumplir en la vida de Jesús. Todos ustedes conocen más o menos la historia del Señor Jesús y saben que esta palabra no fue solamente de hecho, no fue una predicación, no fue un mensaje que Jesús dio, sino que fue algo que comenzó a vivir a partir de ese mismo día. Por eso lo primero que nosotros tenemos que hacer
cuando pensemos en esta palabra, en este año en nuestra vida, es mirar que se cumplió en Jesús y estar convencidos que si se cumplió en Jesús, también se va a cumplir en tu vida y en mi vida. La Biblia dice que nosotros tenemos que poner los ojos o tener los ojos puestos, fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso significa que cada vez que vos estés dudando que esta palabra se pueda cumplir en tu vida, puedas poner los ojos en Jesús y estar convencidos de que así como se cumplió en Él, se cumplirá también en tu vida. Jesús tuvo infinidad de ejemplos de esto, ¿no es cierto? Fue portador de buenas noticias, sanó a los ciegos, liberó a endemoniados, a personas cautivas, oprimidas por el pecado. Algunas historias, ¿no? Rápido que se me vienen a la memoria: Zaqueo, la mujer que fue sorprendida en adulterio, el propio Nicodemo que aún siendo religioso era esclavo de las costumbres religiosas y no tenía una vida libre en el espíritu. Todas estas cosas se cumplen cuando nosotros ponemos la fe y la mirada en Jesús. Y yo sé que hay momentos en los cuales nosotros dudamos de la palabra que recibimos de Dios. Yo sé que ninguno de ustedes, porque son todos buenos, perfectos, extraordinarios, pero les quiero compartir acá en intimidad y ante la audiencia que alguna vez vea este mensaje, que a mí me ha tocado muchas veces ser confrontado por la palabra de Dios y en el fondo de mi corazón estar dudando de esa palabra. Lo digo con vergüenza. Pero cuando eso sucede, es allí donde nosotros más tenemos que aferrarnos a esa palabra y poner los ojos en Jesús y estar convencidos de que Él va a cumplir esa palabra en nuestra vida. Amén. Esto es como un escalador. Nunca escalé, pero me imagino más o menos alguien que va escalando una montaña. ¿Dónde tiene que mirar y fijar los ojos? Si mira para abajo, le agarra el chuchi y seguro lo más probable es que se caiga. Si vos mirás tu vida, mirás para abajo cuando estás escalando una montaña, se te complica. Lo ideal es que vos puedas poner la mirada en el pico, en ese lugar donde vas a llegar. Y ese lugar es Jesús. Tu vida y mi vida van a llegar a ser lo que Jesús quiere que seas. Si vos confiás y caminás en esa dirección. Por eso lo primero que tenés que hacer es creer que esta palabra se cumplió en Jesús. Y si se cumplió en Jesús y Él dijo que por eso se iba a cumplir en mi vida, yo le creo. Yo le creo. Amén. Y en la palabra dice, pero Jesús mismo dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que yo les he dicho. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta mañana. Nos está enseñando lo que Jesús nos enseñó y nos está recordando que así como Él lo vivió, nosotros también lo vamos a vivir. ¿Sí? En primer lugar, entonces, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Acordate, cuando flaquee tu fe, cuando estés dudando ahí, poné los ojos en Jesús. Segundo lugar, quiero que veamos cómo sigue este texto. ¿Qué pasó después de que enrolló el libro y que todos los ojos estaban fijos en él? Porque lo segundo que quiero compartirte es que la palabra no se cumple en aquellos que la rechazan. La palabra no se cumple en aquellos que la rechazan. Y hay muchas formas de rechazar la palabra que Dios te da. Y vamos a ver qué sigue en el texto. Dice, todos hablaban bien de Él, es decir, de Jesús, y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Es decir, creían en la palabra que Jesús les compartía, les parecía que estaba bien. Sin embargo, dice, ¿cómo puede ser? ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como lo hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón.
También hubo personas en Israel que tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Y al oír esto, préstame atención, la gente que estaba en la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron fuera hasta el borde del cerro, en el cual estaba construida la ciudad, y querían arrojarlo por el precipicio. Pero él pasó por entre medio de ellos y siguió su camino. Quiero que pensemos algunas cosas de lo que sucede cuando vos recibís la palabra de Dios, pero no estás dispuesto a creerla. No estás dispuesto a vivirla y no estás dispuesto a experimentarla. Pasa lo mismo que pasó con estas personas. En primer lugar, Dios lo que anhela es que nosotros ejercitemos nuestra fe para que esa palabra sea cumplida. Que ejercitemos nuestra fe para que esa palabra sea cumplida. En el Evangelio de Mateo nos da un detalle de esto. Mateo 15, 58, 50. Vamos de nuevo. Tengo que hablar rápido, entonces se me traba la lengua. Mateo 15, 58 dice: y por la incredulidad de ellos no fueron hechos allí muchos milagros. Por la incredulidad de ellos no fueron hechos allí muchos milagros. Vos podés recibir la palabra como la recibieron los que estaban allí en esa mañana. Vos podés creer que el que la está compartiendo, como el caso de Jesús, es alguien que tiene autoridad y tiene elocuencia. Pero si no crees que esa palabra va a suceder en tu vida, entonces nada va a pasar. Nada va a suceder. Porque Dios no rompe, no entra por la ventana de tu vida. Dios aplica la palabra en la medida en que vos lo creas. La fe es la clave. Y quienes estaban allí en esa mañana no creyeron en esa palabra. No creyeron en que Jesús la podía cumplir. Y por eso fue el único lugar en el cual Jesús prácticamente no pudo hacer milagros. Tremendo, ¿no es cierto? Se decían entre ellos: ¿no es este el hijo de José? Lo conocían de chiquito, sabían que era el hijo de un carpintero. Y acá también corremos un riesgo, aquellos que somos creyentes, que desde hace algún tiempo venimos a la iglesia, que desde hace algún tiempo nos acostumbramos a la vida religiosa y a venir a un culto, una celebración, a escuchar un mensaje. Nos familiarizamos de tal manera con Jesús que nos pasa lo mismo que a esta gente. Nos parece que Él ya no puede hacer nada, que ya hizo todo lo que tenía que hacer, que no va a transformar nuestras vidas, que no va a hacer cosas extraordinarias en nosotros. Entonces no dejamos que esa palabra nos transforme. Nos acostumbramos a lo que vimos hasta acá. Dicho de otra manera, hacemos que Jesús sea como uno más de nosotros, cuando en realidad lo que Él quiere hacer es seguir produciendo cosas hasta el último suspiro de nuestras vidas. El propio Señor Jesús les dijo: yo sé lo que ustedes me van a decir. Nadie es profeta en su tierra. Él estaba en el lugar donde se había criado. Y quizás tu vida sea un lugar en el cual ya hace mucho tiempo está Jesús. Quizás tu vida sea de aquellos en los cuales hace muchos años ya tenés una vida consagrada o entregada al Señor. Que no te pase lo que pasó con esta gente. Que la palabra profética que Jesús tenía, que era transformadora, no terminó produciendo frutos, porque no la creyeron, porque no la estuvieron dispuestos a verla aplicada en sus vidas. Me imagino que allí entre la gente había muchos que estaban dolidos, enfermos, resentidos, que necesitaban paz y sin embargo creían que ya Jesús no podía hacer nada en sus vidas. No hay profeta en su tierra. Qué triste sería que Dios nos esté dando esta palabra a nosotros en este año y que nosotros no la creamos. Qué triste sería para tu vida que Dios te esté dando esta palabra y que vos no creas que nada de eso se va a cumplir en vos. En tercer lugar, el Señor Jesús le dijo, médico, le dijo que ellos mismos le dirían: médico, cúrate a ti mismo.
porque no entendían por qué Jesús quería hacer esto. Entonces, lo único que querían es que Él hiciera señales, nada más que para que Él pudiera hacer show o espectáculo de aquello que significaba. Jesús nunca hizo shows y espectáculos de sus milagros, siempre lo hizo con un propósito. Y el propósito era salvar, sanar y restaurar. Nosotros no necesitamos ver milagros de Dios en nuestra vida para que sea un show. Necesitamos ver milagros de Dios en nuestra vida para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra realidad sea transformada. Así que si vos crees que este año 2021 es un año de buenas noticias, es un año de transformación para tu vida, para tu familia, tenés que comenzar por creer en la palabra de Dios. Tenés que comenzar por comprometerte con esa palabra y tenés que comenzar por hacerla carne para que se cumpla en vos. Si no, lo que va a pasar con tu vida es lo mismo que con aquellos que le estaban escuchando. Escuchaban, sabían que había autoridad, pero no estaban dispuestos a creerla. Y fíjate hasta qué punto llega esto, que en el versículo 28 y 29 dice que se enfurecieron y lo expulsaron. ¿Sabés qué es lo peor que pasa con aquellos que escuchan la palabra de Dios, que reciben una palabra de autoridad de parte de Dios y no la viven, no la experimentan? Llegan un momento en el cual eso se vuelve tan fuerte que empiezan a querer expulsar a Dios de sus vidas. Empiezan a querer sacarlo. Quiero decirte, no es posible borrar a Jesús. No es posible. Los de Nazaret quisieron hacerlo, no pudieron. No vas a poder sacar a Jesús de tu vida una vez que Él entró, aunque no creas en su palabra y aunque no creas en lo que Él va a producir en vos, y aunque eso a veces hasta te enoje y te revele, Jesús va a cumplir su propósito en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dígame un amén en esta mañana, por favor. Gloria a Dios, porque Él cumple su palabra en nuestras vidas. Fíjate lo triste del versículo 30. El versículo 30 termina diciendo que pasó entre medio de ellos y se fue. Cuando vos no crees que Dios puede cumplir su palabra en tu vida, nunca te va a abandonar, pero va a pasar en medio tuyo, en medio de tu enojo, en medio de tu rebeldía, hasta el día en que necesites volver a buscarlo. Esto ha pasado infinidad de veces con la vida de muchos creyentes. Quizás a vos te ha pasado alguna vez. No dejes que Jesús tenga que pasar entre medio tuyo y tengas que volver a buscarlo después con el tiempo. Muy bien, pero en tercer lugar, con esto termino en esta mañana, porque es un año de buenas noticias. Hasta ahora te tiré todas pálidas. En realidad no te las tiré a vos, porque estoy seguro que vos le vas a creer al Señor, sino a aquellos que una y otra vez reciben palabra de Dios y no la toman, no la aceptan, no la viven, no la experimentan. ¡Qué lástima! Que no sea tu historia, que no sea tu vida, que no sea tu experiencia. Ahora, si estás dispuesto, lo primero que sucede es que esta palabra que Dios te dio y que va a bendecir a muchos, decí que va a bendecir a muchos, cree que va a bendecir a muchos. Esta palabra que va a bendecir a muchos, ¿sabes por dónde empieza? Por tu vida, por mi vida, por cada una de nuestras vidas. Y así como pasó con Jesús en esta mañana, yo quiero decirte que los ojos de muchos van a estar puestos en vos. Te guste o no te guste, una vez que Jesús terminó de leer esa palabra, una vez que recibieron esa palabra, los ojos estaban puestos en Él. Y los ojos de muchos están puestos en tu vida, porque recibiste esta palabra. Entonces la gente está expectante de ver qué pasa con los hijos de Dios que recibimos una palabra extraordinaria. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa palabra? Ya la recibimos, ya lo tenemos. Los ojos de todos están puestos en tu vida, en mi vida. ¿Qué pasa con esa palabra?
todas las cosas no suceden exactamente como vos creés o como yo creo, pero lo que te puedo asegurar es que detrás de cada una de esas cosas la palabra de Dios se confirma. Aún en las cosas más difíciles, aún en las familias más complejas, en las situaciones más revueltas, esta palabra se puede cumplir si estás dispuesto a creerla y a caminar en ella. El anhelo de Jesús comienza a cumplirse en nuestras vidas cuando empezamos a caminar por fe. Así que déjame decirte solamente en esta mañana, este es un año de buenas noticias para tu pobreza. Escúchame bien, ¿cuántos son pobres acá? No levanten su mano, nadie se... Pero quiero decirte, la pobreza es según con quién te compares, ¿no es cierto? Si te comparás con allá Rockefeller, no sé quién tiene más plata en este momento. Si te comparás con el que tiene más plata, seguramente te vas a sentir pobre. Si te comparás con aquel que a lo mejor sabes que tiene menos, que tiene que subsistir con... quizás te sientas rico. Lo que quiero decirles es que en definitiva frente a Dios, todos somos pobres. Todos somos pobres. Y por eso hay buenas noticias para mi pobreza y para tu pobreza. Hace poco compartimos, no sé si ustedes lo recuerdan, en uno de los mensajes, el testimonio de una hermana de Silvia. Una mujer que es alumna nuestra en el seminario, se recibió este año como técnica superior en trabajo social. Silvia, durante muchos años fue una mujer de la calle. Vivió en la calle junto con sus hijos porque su esposo la abandonó y entonces quedó en una situación de calle. Pero en ese contexto ella conoció al Señor. Y uno diría, bueno, conoció al Señor. Los problemas se le solucionaron inmediatamente. Los problemas no se solucionan de la noche a la mañana. La presencia de Dios es una presencia transformadora que cambia nuestras vidas. Y Silvia empezó a cambiar su realidad. Y en poco tiempo Dios la sacó de esa situación de calle. No fue de la noche a la mañana, pero la sacó y sacó a sus hijos. Y ella vive hoy en día en un departamento. Y además estudió y se recibió ahora y trabaja desde hace muchos años, coordina uno de los comedores de la iglesia del centro. Y ella ha ministrado a cientos de personas, soy testigo de eso, a cientos de personas que pasaban o están en su misma situación. Porque Dios te saca de la pobreza. Dios tiene buenas noticias para tu pobreza económica y eso no significa que te vas a ganar el loto. ¿Entendimos? Sino que puedes ser prosperado en el día a día, en el uso de tus recursos, en las cosas que Dios te da. Puedes ser un mejor administrador. Vos sabés que muchas personas no son prosperadas simplemente porque el enemigo las engaña y son malos administradores. ¿Sabés que simplemente hay personas que están cautivas de sus deudas con tarjetas de crédito por años, son esclavos de eso o de otras cosas, simplemente por no ser buenos administradores? ¿Quién crees que te hizo cautivo de eso? El enemigo te llevó. Y aunque creas que no sos pobre, sos pobre. Dios quiere que seas fiel y en esa fidelidad vas a encontrar buenas noticias. Hace poco escuché el testimonio de un hermano en uno de los grupos de vida, no voy a citar el nombre porque no le pedí permiso, pero él compartía cómo, habiendo iniciado el año con una situación muy difícil, casi sin trabajo, etcétera, etcétera, comenzó a ser fiel al Señor y empezó a dar sus diezmos, sus ofrendas, y el Señor lo bendijo, lo prosperó, le permitió salir adelante y ver la mano poderosa de Dios. Vos podés salir de tu pobreza económica porque este es un año de buenas noticias, pero tenés que creerle a Dios. Y tenés que hacerlo a la forma de Dios. El mismo Señor Jesús cita el ejemplo de la viuda de Sarepta. Una mujer que lo único que tenía cuando llegó el profeta a su vida era un poco de harina y un poco de aceite. Y ella misma le dijo al profeta, lo que voy a hacer es hacer un pan para mis hijos y para mí, después nos vamos a dejar morir. No había esperanza para esa mujer. Pero Dios
puede hacer mucho con lo poco que vos tenés cuando lo ponés en sus manos. Fíjate lo que le dijo el profeta: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Había hambre en la tierra, sin embargo, esa mujer, despojada de todo, empezó a prosperar. Dios quiere que este sea un año de buenas noticias para tu pobreza económica, también para tu pobreza espiritual. ¿Sabes qué? Así como somos pobres económicamente, también podemos ser pobres espirituales. Y lo que tenés que hacer es inclinar la balanza, cambiar las pesas que tenés en tu balanza. Lo que pesa más de un lugar lo tenés que poner en el otro. Y te voy a dar algunos ejemplos. Empezá a cambiar las pesas que tenés sobre el lado de tus dudas. Cuando pones la balanza en tu vida, ¿qué crees más? ¿En la palabra del Señor o en las dudas que vos tenés? Si las pesas están puestas del lado de la duda, la balanza hace esto. Y entonces tu vida espiritual es una vida desequilibrada. No es el Señor el que la está gobernando, sino que son tus dudas, tus temores, tus preocupaciones, la realidad, las circunstancias, lo que te dijo el vecino. Incliná esa balanza, poné las pesas del lado de la fe y vas a ver que tu vida espiritual deja de ser pobre y empieza a ser una vida llena de fe. Empezá a ser agradecido por las buenas cosas. Cuando vos mirás tu vida espiritual, si la pesa está puesta sobre las cosas que no recibiste, que no tenés, entonces la balanza se vuelve esto. Pero cuando pones las pesas espirituales sobre todo lo que Dios te ha dado, sobre lo que recibiste, sobre lo que Dios te ha mostrado, entonces tu vida espiritual, tu corazón se vuelve rico. Y empezás a llenarte de esa fe poderosa de parte de Dios. Porque cuanto más agradeces lo que Dios te dio, más se llena tu vida de su presencia. Empezá a ser agradecido. A concentrarte en las buenas cosas y no en las malas cosas. Porque en las malas cosas lo único que hace el enemigo es robarte el gozo, la alegría. Simplifica tu vida. Simplificala. Empezá a dejar de lado aquellas cosas que te llenan el tiempo, la mente, la preocupación. Simplificala, llena eso de Dios y tu vida espiritual va a enriquecerse en lugar de empobrecerse. Empezá a concentrarte en las cosas de tu vida que te llevan a crecer y no las que te llevan a decrecer. En los dones, en las habilidades que Dios te dio. Porque cuando empezás a reconocer eso, por pequeño que vos creas que sea, empezás a ver el poder de Dios en tu vida. Cuando empezás a mirar lo que no, entonces tu vida espiritual se empobrece. Todos los que estamos acá, todos, tenemos algo que Dios nos ha dado. Concéntrate en eso. Y la Biblia dice que si te concentrás en eso y lo haces producir, ¿qué va a hacer Dios? Te va a dar más. Te va a dar más y entonces vas a ser rico espiritualmente. Pero concéntrate en lo que Dios te dio y hacelo producir, por favor. Que sea un año de buenas noticias en tu pobreza espiritual. Busca buenos compañeros de ruta. Sabes que la mayoría de nosotros perdemos o equivocamos el camino por elegir malos compañeros de ruta. Busca buenos compañeros de ruta. El camino cristiano no es un camino solitario. Pero hay quienes rehúsan a ser acompañados. Quizás porque vos veas en ese que está al lado a un pobre carpintero como veían ellos en Jesús. Sin embargo, yo te puedo asegurar que la vida de Ani, que la vida de Cristian, la de Alberto, la de Vale, la de cualquiera de los que estamos aquí, tiene un valor importantísimo. Y yo puedo confiar en ellos. Porque en ellos está la presencia de Dios. Y pueden ser buenos compañeros de ruta cuando nos fortalecemos en el camino y no quedamos solos en nuestro caminar, porque así nos perdemos. Dios quiere que sea un año de buenas noticias para tu pobreza económica y para tu pobreza espiritual. Dios quiere, en segundo lugar, liberar tus yugos, liberarte de tus yugos. Quiero decirte una cosa, Lázaro
resucitó y salió de la tumba, no Lazarito, no, el otro Lázaro, el de la historia. Resucitó, salió de la tumba, pero ¿sabes qué? Una vez que salió de la tumba, le tuvieron que sacar las mortajas, las vendas que tenía a su alrededor. Y aunque vos seas creyente, es muy probable que tu vida todavía tenga un montón de mortajas y necesitas que este año el Señor te las saque una por una para poder ser libre. Pensamientos, adicciones, malas relaciones, violencia física, emocional, un trabajo que te agobia, fobias, pánicos, temores. Fíjate cuántas pueden ser las mortajas que tenés en tu vida. Bueno, ¿qué dice la palabra en este año? Que Dios te va a hacer libre de tus yugos y de tus mortajas. No sé cómo, pero Dios se las arregla y lo hace. No sé cómo, pero Dios se las arregla y lo hace. Dice que va a dar vista a tus cegueras. Si no ves cosas espirituales, si no podés ver hacia adelante todo lo que Dios puede producir en tu vida, es porque estás ciego. Y Dios quiere librar tu ceguera espiritual. Dios quiere que veas un creyente, un hijo de Dios, aquel que cree en su palabra, siempre puede ver más, siempre puede ver más lejos, siempre ve un futuro lleno de esperanza, siempre ve que en el futuro está Dios y siempre ve que en el futuro Dios está haciendo algo poderoso con tu vida. Y de eso se trata. Si no lo ves, por favor, en el nombre de Jesús, deja que este año Él abra tus ojos espirituales y puedas ver, no importa cuál sea tu circunstancia hoy. Él quiere que veas. Libertad a los cautivos. Libertad a tus cautivos. ¿Sabés que vos y yo tenemos cautivos en nuestras vidas? La palabra dice que tenemos que soltarlos. Tenemos que soltarlos. Tenemos una cárcel, una mazmorra, se decía en la antigüedad. La mazmorra era una cárcel oscura y subterránea, en una fortaleza, en un palacio. En esa mazmorra de tu vida puede ser que haya personas que te hicieron daño, que te hicieron mal, que te lastimaron, situaciones, circunstancias. Las tenés ahí, guardadas en la mazmorra. Y aunque nadie las ve, aunque nadie sabe que están ahí, a las noches, en las mañanas, aparecen en tu mente y te acordás que ahí están. Dios quiere que liberes a esas personas y la forma de liberarlas es por medio del perdón. Perdoná en el nombre de Jesús. Perdoná. Me acuerdo en la película de La Cabaña, que una y otra vez el protagonista tenía que decir, no sé cuántos la vieron y si no, ya la van a ver. Una y otra vez tenía que decir te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Porque el perdón no sale naturalmente ni fácilmente. Pero cuando sale y cuando fluye, al que te libera es a vos. Al que te libera es a vos. Y por último, Dios te invita a vivir el año agradable. Agradable, el año del favor del Señor. Yo, no sé vos, pero si Dios me dice, yo este año te voy a favorecer, Charlie, yo este año voy a hacer que sea agradable para vos, yo le digo que sí. No le voy a decir, no, Señor, no te molestes, no lo merezco, si todo eso ya lo sé. Si Dios me dice que va a ser un año agradable y que va a ser un año de favor para mi vida, yo lo acepto en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice, termino con esto en serio, Isaías 61, 3 al 4, que es el mismo texto que Jesús leyó. Dice, Él me ha enviado para anunciar a los que se levantan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Te repito, Él me ha enviado para anunciar a los que se levantan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos
los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación o de depresión. Ellos en su justicia, es decir, nosotros, seremos como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruiremos las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por generaciones. Quizás esa sea tu historia personal, tu historia familiar, tu historia ministerial o tu historia de vida. Dios este año quiere que sea el año agradable. Amén. Vamos a orar. Decía el texto cuando empezaba: los ojos de todos están puestos sobre ti. Hoy se va a cumplir esta palabra en tu vida. Hoy. No importa cuál sea tu situación, ni cómo tengas que caminarla, Dios se va a arreglar en cumplirla. Si estás dispuesto a creerla, si estás dispuesto a creerla. Yo quiero que oremos. Pero la Biblia está llena de actos espirituales. Y este mismo texto dice: Él me ha comunicado a anunciar esta palabra. Y si vos crees que esta palabra hoy empieza a cumplirse en tu vida, yo quiero llamarte a que lo hagas, a que hagas como Jesús, que se puso de pie y la tomó la palabra, se aferró a esa palabra. Que te animes en esta mañana a ponerte de pie y tomar la palabra del Señor. Yo voy a orar. Y si vos tomás y crees que esta palabra es poderosa para tu vida y querés caminarla, te invito a que como iglesia te puedas poner en pie allí donde estás. Señor Jesús, en esta mañana creemos que esta palabra se cumple sobre nuestras vidas. En estas mañanas, Señor, creo que tu palabra se cumple en mi vida. Señor, no quiero estar del lado de aquellos que no la creyeron, que la menospreciaron, que incluso se enojaron frente a ella. Quiero estar del lado de aquellos que la creen, que la viven y la experimentan. Acepto, Señor, las buenas noticias que tenés para mí en mi vida económica y en mi vida espiritual. Acepto, Señor, ser libre de los yugos que todavía me oprimen. Acepto, Señor, que mis ojos sean abiertos. Acepto que mi corazón sea sanado. Acepto, Señor, que este sea tu año agradable para mi vida. Lo aceptamos también como iglesia para compartir esta palabra con muchos. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Terminamos con esto y vamos a salir, ¿no? Pero yo quiero animarte a que tomes cada una de estas cosas y las empieces a poner, a probar. Probá. Esto es como cuando te dan un auto y te dicen anda a probarlo, ¿no? O cualquier otra cosa, te dicen anda a probarlo. Si crees que esta palabra hoy se está cumpliendo en tu vida, probala mañana. Toma un desafío de fe en cualquiera de esas cosas. En tu vida económica, en tu vida espiritual, en tu vida de perdón, en tu vida de restauración. Probá. En el nombre de Jesús. Porque este es un año para probar y vivir y experimentar la fe. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una semana de victoria.